Hola mis amigos, sean bienvenidos a este video. Estamos continuando la saga de la historia, las persecuciones dentro de la Iglesia Católica. Las persecuciones a la Iglesia Católica, hemos visto ya la introducción a las persecuciones romanas. Hemos visto las persecuciones romanas del siglo I y ahora vamos a ver del siglo II, las persecuciones a la Iglesia Católica. Pues bueno, vamos ahora sí a adentrarnos un poquito en lo que es la historia para que ustedes puedan entender cómo ha sido y cómo fue. Persecuciones en el siglo número 2, donde no existían ni protestantes, ni separatistas, ni divisionistas llamados neosecto, pseudo, semi-protestantes. Pues bueno, agárrense fuerte y comenzamos. Pongan el oído atento porque vamos a tratar este tema con mucha cautela, con mucha dedicación y lo más resumido posible. Las persecuciones en el siglo número 2, una asociación ilícita, pero también en el fondo inocua. En el siglo II, en el año 111 aproximadamente, Plinio, que era el joven gobernador de la Bitinia, a orillas del Mar Negro, estaba regresando de una inspección de su populosa y rica provincia cuando un incendio devastó la capital, Nicomedia. Mucho se habría podido salvar si hubiera habido bomberos. Plinio, de parte del mismo pueblo romano, informa al emperador Trajano en el año 98 al 117. Te toca a ti, dice, Señor, evaluar si es necesario crear una asociación de bomberos de 150 hombres. De mi parte, cuidaré de que tal asociación no incorpore sino bomberos. Trajano le responde, rechazando la iniciativa. Trajano dice así: no te olvides que tu provincia es presa de sociedades de este género, cualquiera sea su nombre, cualquiera sea la finalidad que nosotros querramos dar a los hombres reunidos en un solo cuerpo. Esto da lugar, en cada caso y rápidamente, a heterias. El tenor a las mismas heterias, el nombre griego de las asociaciones, heterías, pues se le daba pues el nombre a estos mismos grupos sindicales, se podría decir, estos mismos grupos, y que se llamaban pues asociaciones heterias. Y pues prevaleció así sobre el mismo temor a los mismos incendios. El fenómeno era antiguo. Las asociaciones de cualquier tipo que se transformaban en también grupos políticos habían inducido al mismo César a prohibir todas las asociaciones en el año 70 de antes de Cristo, en el año 7 antes de Cristo. Y pues bueno, vamos a resaltar esta frase que me ha parecido muy importante y dice así: quien quiera establezca una asociación sin autorización especial es posible de las mismas penas de aquellos que atacan a mano armada los lugares públicos y los templos. No se podía crear una asociación que no estuviera de acuerdo el mismo emperador. La ley estaba siempre en vigor, pero las asociaciones seguían floreciendo, desde los mismos barqueros del Sena a los médicos de Avenches, desde los comerciantes de vino de Lyon a los mismos trompetistas de la Messie. Todas defendían los intereses de sus mismos afiliados, ejerciendo presiones sobre los mismos poderes públicos. Plinio, este joven, no tarda en aplicar la prohibición de heterías, por ejemplo, a un caso particular que se presentó en el otoño del 112. Bitinia estaba llena de cristianos, y te esboza así este mismo Plinio: es una muchedumbre de todas las edades, de todas las condiciones, esparcida en las ciudades, en las aldeas y en el campo, describe el mismo emperador, y continúa diciendo haber recibido denuncias por parte de los mismos fabricantes de amuletos religiosos, estorbados por los mismos cristianos, que predicaban la inutilidad de semejantes baratijas.
había instituido también una especie de proceso para conocer bien los hechos y había también descubierto que ellos tenían la costumbre, entre comillas, de reunirse en un día fijado antes de la salida del sol, de cantar un himno a Cristo como a un Dios, de comprometerse con el juramento a no perpetrar crímenes, a no cometer ni latrocinios, ni pillajes, ni adulterios, a no faltar a la palabra dada. Ellos tienen también la costumbre de reunirse para tomar su comida, que no obstante las habladurías es comida ordinaria e inocua. Los cristianos no habían dejado estas reuniones ni siquiera después del edicto del gobernador, que recalcaba la interdicción de las mismas heterías. No se podía tener heterías. Esto estaba prohibido. Ya habían recalcado bastantes veces sobre estas mismas heterías. Sin embargo, seguían surgiendo más y más, y cada vez más, pues estas mismas heterías, estas mismas asociaciones. Bueno, adentrándonos un poquito más adelante, esta foto que ustedes están viendo a mi izquierda, bueno, a su derecha de ustedes, es de San Ignacio de Antioquia, una foto muy popular, un retrato, una imagen muy popular, donde es devorado por las mismas fieras. Prosiguiendo la carta 10, en el artículo 96, Plinio refiere al emperador que en todo esto no ve nada malo. Los cristianos no eran malos para Plinio, pero la repulsa al ofrecer incienso y vino delante de las mismas estatuas del emperador le parece un acto de escarnio sacrilégico. La obstinación de estos mismos cristianos le parece irrazonable y totalmente necia. Los cristianos para los mismos griegos eran totalmente necios. De la carta de Plinio, por ejemplo, aparece claro que han cesado las mismas acusaciones absurdas de infanticidio ritual, lo que habíamos dicho en el principio, lo que les estábamos tocando al principio sobre lo que pensaba el vulgo, la popular, la gente, los chismes. Decían que los cristianos se comían a bebés en la Eucaristía, bebés muertos, y también en sus rituales utilizaban ese incienso. Pues quedan las mismas, quedan la de rehusarse a rendir culto al emperador. Los mismos cristianos no rinden el culto al emperador, no lo reconocen como deidad, como también lo habíamos visto en el video anterior sobre lo que pedían ellos, ¿no? Los emperadores eran considerados como divinidad, o sea, tenían que decirle mi señor, pero en cuanto a lo que es divino, infalible e impecable. Por lo tanto, de lesa majestad era su delito de ellos, no reconocer al emperador tal cual y solamente a Cristo, y de construir también una hetería, cosa que estaba totalmente prohibido. El emperador responde: los cristianos no han de ser perseguidos oficialmente, sí, en cambio son denunciados. Si son denunciados y reconocidos culpables, hay que condenarlos, decía el mismo emperador. Con otras palabras, Trajano anima a cerrar un ojo sobre ellos. Son una hetería inocua, como los mismos barqueros de Sena y los vendedores de vino en Lyon. Pero ya que están practicando una superstición irrazonable, tonta y fanática, entre comillas, según la juzga el mismo Plinio y otros intelectuales del mismo tiempo de Epicteto, pues, y ya que continúan rehusando el culto al emperador y por consiguiente se consideran ajenos a la vida civil, no se puede pasar todo por alto. Si son denunciados, se los ha de condenar. Esto nos decía el mismo emperador. Continúa luego: si bien en forma de menos rígida, no es lícito ser cristianos. Víctimas de este mismo periodo son, por cierto, el obispo de Jerusalén, llamado Simeón, crucificado a la edad de 120 años, e Ignacio el campeón, o sea, el Ignacio de obispo de Antioquia, llevado a Roma como ciudadano romano y allí ajusticiado también. La misma política hacia los mismos cristianos es la empleada por los mismos emperadores Adriano en el año 117 al 138 y también Antonino Pío, ¿no? Del año 138 al 161,
O sea, estamos hablando de la plenitud del siglo II. Marco Aurelio, por ejemplo, el cristianismo decía que era una locura. Marco Aurelio, que gobernó en el 161 al 180, el emperador filosófico, o filósofo, mejor dicho, pasó 17 de sus mismos 19 años de imperio, gobernó 19 años de imperio este mismo Marco Aurelio, y pasa 17 añitos, 17 años, la mayoría, un 90%, digámoslo así, de su gobernación, guerreando. En las memorias, por ejemplo, en cada noche, bajo la tienda militar, anotaba algunos pensamientos para sí mismo. En sus memorias anotaba sus pensamientos, y se encuentra también un gran desprecio hacia el mismo cristianismo. Lo consideraba una locura porque proponía a la gente común ignorante una manera de comportarse, una manera que tenía una fraternidad universal, que tenía valores como el perdón, sacrificarse por los otros sin esperar recompensa, y esto le chocaba bastante a este mismo Marco Aurelio, que solo los mismos filósofos como él, como Marco Aurelio, podían comprender y practicar después de largas meditaciones y disciplinas. Eso le chocaba, que los cristianos tenían una filosofía mucho más avanzada, pero decía ellos no merecen tener esta filosofía avanzada. Nosotros lo hemos comprendido a base de meditaciones y a base de disciplina, que tenemos que hacer eso mismo que hacen los cristianos. Pero los cristianos lo tienen así, de manera, no sé, gratis, ¿no? No puede ser la gente común como nosotros, decía Marco Aurelio. Entonces ese era el pensamiento de Marco Aurelio. Nosotros los filósofos podemos pensar en eso y sabemos que eso es, digamos, una consigna, eso es algo que se tiene que seguir, pero estos comunes, esta gente común no merece tener ese conocimiento. No puede ser, porque se estuvieran igualando a nosotros los filósofos, y como decía, que solo los filósofos como él podían comprender y practicar después de largas meditaciones y disciplinas. En un rescrito del año 176 al 177 prohibió que también sectarios fanáticos, con la introducción de cultos hasta entonces desconocidos, pusieran en peligro la religión del Estado. La situación de los cristianos, siempre desagradable bajo él, se tornó más áspera todavía. Y pues bueno, nosotros vemos que este mismo Marco Aurelio era precisamente alguien que tenía el ego muy grande y decía que solamente los mismos filósofos podían alcanzar este entendimiento que los cristianos tenían. Las florecientes comunidades de Asia Menor, fundadas por el mismo apóstol San Pablo, fueron sometidas día y noche a robos, saqueos por parte del mismo populacho. Este apóstol San Pablo, cuando había fundado las comunidades en Asia Menor, estas comunidades sufrían vejámenes, sufrían robos, sufrían saqueos. Entonces, en Roma, el mismo filósofo Justino y un grupo de intelectuales, por ejemplo, intelectuales cristianos te estamos hablando, fueron condenados a muerte. La floreciente cristiandad de León fue aniquilada a raíz de la misma acusación de ateísmo inmoral. Recordemos que ateísmo en aquellos tiempos no era no creer en Dios, en un Dios inmortal, no. Al ateísmo se decía porque no se creía en el emperador como Dios, no se le daba ese reconocimiento al mismo emperador. Todos lo hacían, menos los cristianos. Los cristianos decían no, solo tenemos un Dios, la Santísima Trinidad. Entonces, los católicos decían, solamente tenemos la Santísima Trinidad para nosotros, reconocido como Dios. Tú simplemente eres un gobernador, te respetamos, pero no eres Dios. Entonces perecen estos mismos entre torturas refinadas, también la muy joven pues Blandina y el mismo quinceañero Póntico. Las relaciones que nos han llegado dan a entender que la misma opinión pública había ido exacerbándose con respecto a los mismos cristianos. Grandes calamidades públicas, de las guerras a la peste,
habían suscitado también la convicción de que los mismos dioses estuvieran enojados contra la misma Roma. Cuando sentían esa peste, cuando sentían esas mismas guerras, los romanos decían: los dioses se han enojado con nosotros, se han ensañado con Roma. Y cuando se constató que las mismas celebraciones expiatorias ordenadas por el mismo emperador, los cristianos estaban ausentes, los cristianos no fueron a esas mismas celebraciones expiatorias. O sea, rogando el perdón de los dioses, entre comillas dioses, con D chiquita, ¿no? Este emperador había convocado para que celebren pues expiatorias, que te digo, oraciones, sacrificios, etcétera, para esos dioses, para que estos dioses ya no estuvieran enojados contra Roma. Y los cristianos recibieron la invitación, claramente que sí, pero no fueron a esas mismas a estos mismos ritos, estaban ausentes. Y entonces, como es sabido, todo el popular, toda la gente busca pretextos para arremeter contra estos mismos cristianos. Buscaba cualquier pretexto para qué sé yo, para abalanzarse contra los mismos cristianos. Esta situación sigue en los primeros años del mismo emperador Cómodo. Este emperador Cómodo era hijo legítimo de Marco Aurelio. ¿Qué era la ofensiva de los mismos intelectuales contra los mismos cristianos? Vamos a ver esta pequeña reflexión también, pues bueno, sobre el reinado de Marco Aurelio. Bajo el mismo reinado, ¿no?, del mismo Marco Aurelio, la ofensiva de los mismos intelectuales de Roma contra los mismos cristianos alcanza el culmen. A menudo y erróneamente escribe el mismo Fabio Ruggiero, como ustedes quieran pronunciarlo, se cree que el mundo antiguo combatió la nueva religión con las armas del derecho y de la política, en una palabra, con las mismas persecuciones. Bueno, si esto puede ser verdadero, y de todos modos solo en parte, para el primer siglo de la misma era cristiana, ya no es más a partir de mediados del segundo siglo, tanto el mundo gentil como la misma iglesia comprenden más o menos en la misma época la necesidad de combatirse y también de dialogar en el terreno de la misma argumentación filosófica y teológica. Ahora el escenario se iba a plantear dentro de lo que era la filosofía y la teología, los debates, los mismos planteamientos filosóficos, los planteamientos teológicos. Aquí nosotros ya estamos viendo la raíz de la apologética cristiana, de la apologética católica. Por eso es que decimos que no hay apologética protestante, porque no estaban ahí, porque no saben el verdadero significado de la apologética. En cambio, los católicos claramente que sí. La cultura antigua, entrenada pues desde hace siglos a todas las sutilezas de la misma dialéctica, puede comprender y puede oponer también armas intelectuales. Estamos hablando de intelectualidad, de la dialéctica, de la oratoria, etcétera, de toda aquella estructura al poder defender una filosofía, una ideología, digámoslo así, o una religión. Entonces, intelectuales, las armas intelectuales que estos tenían eran refinadísimas al conjunto doctrinal cristiano, y muy pronto la misma iglesia, dándose cuenta de la fuerza que el mismo pensamiento clásico ejerce a frenar la expansión del mismo evangelio, comprende pues la necesidad de elaborar un pensamiento filosófico teológico genuinamente cristiano, genuinamente católico, pero capaz al mismo tiempo de expresarse en un lenguaje y en unas categorías culturales inteligibles por parte del mismo mundo greco-romano, en el cual viene a insertarse cada vez más y más el pensamiento filosófico teológico católico. Bueno, las argumentaciones de los mismos intelectuales anticristianos, las argumentaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, del 121 al 180, de Galeno, del 129 al 200, de Luciano, de Peregrino, de Proteo, y también especialmente del mismo Celso, los tres últimos, Luciano, Peregrino, Proteo, escriben sus obras en la segunda mitad del siglo II
y se pueden considerar así. Y también los condensamos de este modo. El pensamiento vamos a condensar en 2 párrafos que son importantes. Bueno, te leo los 2 párrafos para que tú puedas entender cómo pensaban estos mismos filósofos en el tiempo de Marco Aurelio. Ser salvado de la falta de sentido de la vida, del desorden de las vicisitudes, de la nada de la muerte, del dolor, se puede dar tan solo en una sabiduría filosófica por parte de una élite de raros intelectuales. El hecho de que los cristianos pongan esta salvación en la fe en un hombre crucificado, como los esclavos en Palestina, una provincia marginal, y proclamado resucitado, es una locura. El hecho de que los cristianos crean en el mensaje de este crucificado dirigido preferentemente a los marginados y a los pobres, al polvo humano, y que predica la fraternidad universal en una sociedad bien escalonada en forma de pirámide y considerada orden natural, es otra locura intolerante, intolerable, que causa fastidio, que lo transforma y lo trastorna todo. A los cristianos, dice, hay que eliminarlos como destructores de la civilización humana. Para ellos, el pensamiento cristiano era un desorden. Sigamos. Pues la crítica de los mismos intelectuales anticristianos se centra en la idea de la misma revelación de lo alto, que no está basada en la sabiduría filosófica, en las escrituras cristianas, que tienen contradicciones históricas, textuales, lógicas, en los dogmas irracionales, en el asunto del logos de Dios que se hace carne, como lo vemos en el Evangelio de San Juan, y se somete también a la carne de los mismos esclavos en la moral cristiana, la fidelidad en el matrimonio, la honestidad, el respeto de los demás, mutuo socorro, etc., que puede ser alcanzada por un pequeño grupo de filósofos, no ciertamente por una masa intelectualmente pobre. Toda la doctrina cristiana, para los intelectuales de ese tiempo, era una locura, como locura es la pretensión de la misma resurrección, es decir, del predominio de la vida sobre la muerte, la preferencia dada por Dios a los mismos humildes, la fraternidad universal. Todo esto es irracional, pues el filósofo griego Celso, en su discurso verdadero, nos escribe de esta manera: recogiendo a gente ignorante que pertenece a la población más vil, los cristianos desprecian los honores y la púrpura, y llegan hasta llamarse indistintivamente hermanos y hermanas. El objeto de su veneración es un hombre castigado con el último de los suplicios, y el leño funesto de la cruz ellos hacen un altar como conviene a depravados y criminales. Wow, ellos pensaban que Jesús era un criminal y que estaban adorando a un criminal, y eso es totalmente falso. Las primeras tranquillas, y las reacciones de los mismos cristianos. Vamos a ver cuáles eran las tranquillas y las primeras reacciones de los mismos cristianos. Esto es muy importante, mis hermanos, porque aquí se centra ya en un ámbito ya no de persecución, perseguido, escapar, no. Se centra ahora en la persecución intelectual también, no solamente física. Ellos ya querían matar absolutamente, totalmente el cristianismo, no solamente por el cuerpo. Ya veían que los cristianos estaban dispuestos a entregar todo, incluso su vida, por el mismo Cristo. Pero su fe, su pensamiento, su conducta seguía igual de los cristianos. No rechazaban a Cristo hasta el último momento de su vida, y por eso es que los mismos romanos a la iglesia de Roma perseguían. El imperio romano perseguía a la iglesia en Roma, a la iglesia de Roma del Señor Jesucristo, a la iglesia católica apostólica romana. Perseguían los mismos emperadores romanos. Entonces, durante decenios, los mismos cristianos permanecen callados absolutamente. Se expanden con la fuerza silenciosa de la misma prohibición. Oponen amor y matrimonio a las acusaciones más infames. En el siglo II, el cual estamos tocando, los primeros apologistas, anótense,
tres, vamos a nombrar a tres: Justino Mártir, Atenágoras y Tasiano. Niegan con la evidencia de los mismos hechos las acusaciones más infames. La niegan, discuten, se oponen. Esta vez Justino va a dar pelea a los mismos herejes, va a dar pelea a los mismos sectarios, a los mismos emperadores, a los mismos filósofos de esa época. Ya se pone y pone el pecho a las balas. Y dice su pensamiento, tanto les criticaban a los cristianos. Ustedes han escuchado cómo criticaban. Es como a la Iglesia Católica en los últimos tiempos, por estar así callada, hacer su servicio y todo eso. Los mismos sectarios protestantes o separatistas iban diciéndole de todo, ¿no? Idólatras que son ramerianos, etcétera. Pero cuando ya salió la apologética, tuvieron que salir. Salió el sacerdote Luis Toro, salió el mismo padre Amatuli, salieron bastantes, Loring, salió el mismo, me estoy olvidando, Carreira, salieron el mismo Amort, salió el mismo padre, después recuerdo, hasta el mismo padre Pistolas, salieron a defender la Iglesia Católica, y también salieron los mismos laicos de la Iglesia Católica a agarrarse pues fuerte con los mismos acusadores, los mismos mentirosos, los que nos llamaban idólatras. Lo mismo pasó en los siglos anteriores. No hay que sorprenderse, porque en los siglos anteriores, en los primeros siglos, también surgieron los mismos pensantes, ¿no? De la misma Grecia, de los mismos romanos, etcétera. Salieron y dijeron: no, este pensamiento de los cristianos es totalmente falso, fallido. Pero salieron apologistas de entre los mismos cristianos: Justino, Atenógoras y Tasiano, y niegan con la evidencia de los hechos. Y esto es algo muy importante. Así como los apologistas de ahora, los apologistas que tenemos en nuestra Iglesia Católica, niegan con hechos reales, palpables, las acusaciones más infamantes. Las acusaciones más infamantes de los mismos sectarios protestantes separatistas, hoy en día, igual en el tiempo atrás, con hechos, con evidencia, Justino, Atenágoras, Tasiano les daban sendas palizas a los mismos filósofos de aquella época de la misma religión politeísta. Y tratan de expresar su fe. No solamente se queda ahí, sino que ponen también su fe, expresan su fe, nacida en la tierra semítica y también confiada a narraciones, en términos culturalmente aceptables por un mundo empapado de filosofía greco-romana. Los ladrillos, bien alineados del mensaje de Jesucristo, empiezan a ser organizados conforme a una estructura arquitectónica que pueda ser estimada por los mismos griegos y romanos. Y luego serán Tertuliano en Occidente y Orígenes en Oriente, en el tercer siglo, quienes den la forma sistemática e imponente a toda la sabiduría cristiana. Entonces, hemos visto que los primeros campeones, Justino, Atenágoras y Tasiano, los apologistas, surgieron de esta misma manera, de la Iglesia Católica. Todos estos personajes, si tú vas a buscar, incluso lo puedes googlear, no hay problema, todos ellos son católicos. Desde los primeros apologistas, desde el sentimiento en el que nació la apologética, es cristiano, por eso es católico. Por eso no se puede decir que hay apologistas evangélicos. ¿Dónde se ha visto eso? No existe. Es una desfachatez, es una mentira que a ustedes tal vez les han hecho creer. No existen apologistas protestantes, solamente existen apologistas católicos, con el título correcto de la misma palabra: apologistas, aquellos defensores de la fe católica, de la fe cristiana. Tertuliano en Occidente, Orígenes en Oriente, en el tercer siglo, dan la forma sistemática, imponente, en toda la sabiduría cristiana. En el siglo III, y de esto te voy a comentar en el siguiente video.
Hemos ahora esbozado un poquito sobre lo que era Justino, Atenágoras y Tasiano, siglo II. En el siglo III se vienen Orígenes y también Tertuliano, que van a estar impresionantísimos en cuanto a las discusiones sobre el cristianismo o el politeísmo o el romanismo. Vamos a ver cómo discuten entre pensantes, entre pensadores. Wow, una estructura impresionantísima, de la cual no pueden ni llegarnos al copete los mismos protestantes. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Espero que les haya gustado esta entrega, y esto ha sido todo por hoy. Espero que, pues bueno, les haya servido esta información. Mi nombre es Boris Soto y nos encontramos en otra transmisión ya muy prontito. Muchas gracias. Hasta la próxima.